55 minutos. Arellano Marketing ha puesto en línea una campaña de lo más interesante que busca que la gente pueda consumir mejor información que le sea útil, que pueda mejorar sus vidas. De alguna manera, Willax Televisión, desde que apareció en el aire, con el eslogan Noticias que Sirven, pues ha mirado esta campaña con suma satisfacción, que una empresa tan prestigiosa como Arellano Marketing en el mercado piense que la gente necesita información útil, pues sin duda hace que podamos comentar y sumarnos a esta campaña tan interesante como lo es Yo Quiero Buenas Noticias. Y la verdad que ese es el motivo, la motivación, la inspiración que tenemos los periodistas de Willax Televisión cada vez que venimos a trabajar al canal. Queremos entregarle a usted información que le sirva. Por eso somos Noticias que Sirven. Está el doctor Rolando Arellano, director de Arellano Marketing, con nosotros esta mañana para comentar esta interesantísima campaña. Doctor Arellano, ¿cómo está usted? Buenos días. La verdad, felicito a Arellano por esta campaña, es muy interesante. ¿Cómo surge la idea de crear una cosa así? ¿Es que el público realmente está pidiendo información distinta a la que se conoce como noticiero de la noche? Sí, bueno, en realidad, si bien nosotros le estamos poniendo, digamos, implementando, es una idea que surge de muchas personas que conversamos sobre este tema y que de alguna manera no solamente es un pedido expreso, pero sino más bien es un pedido silencioso, porque lo que vemos es muchos de nosotros dejamos de ver las noticias, dejamos de ver noticieros, o nos vamos de los canales tradicionales o de los medios tradicionales a otros distintos, porque lo que vemos simplemente nos muestra una realidad que en lugar de darnos ganas de seguir creciendo y trabajando por algo, pues nos deprime, ¿no? Uh-huh. Y el resultado es que al final se convierte en una especie de círculo vicioso donde lo negativo nos hace pensar que todo es negativo, sobre todo en un país que contrariamente a eso está creciendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, podría resultar a primera vista contradictorio si vemos las grandes cifras de sintonía que los programas de la gran televisión muestran como índices de audiencia y como resultado de una suerte de respaldo del público. ¿Ustedes han podido testear la realidad, poder consultarle a la gente si realmente están de acuerdo con ver la nota sangrienta, la violación, el asesinato como pauta de un noticiero? Sí, lo que sucede es que no hay opción, o sea, en realidad la gente por lo menos siente que no hay opción, y nosotros no pensamos de que los noticieros lo hacen por mala fe, o sea, sino que los noticieros creen que eso vende, ¿no? Y la verdad es que, claro, eso vende porque no están dando otra cosa, y por eso es que las cosas empiezan a cambiar hay cosas que no se miden, como los zapping, por ejemplo. Claro, tú estás ahí con tu televisor prendido, pero no necesariamente estás poniéndole atención a lo que sucede. Pero detrás de eso hay indicios mucho más grandes, como por ejemplo nosotros medimos la opinión pública, y a la opinión pública le preguntamos ¿cómo te sientes tú con respecto al año anterior o hace 2 o 3 años? Y la gente te dice estoy mejor, y te dice muy claramente, o sea, estoy mejor por decir en un 70%. Y cuando le preguntas, ¿y el país cómo está? Y la gente te dice, no, está mejor en un 20%. Es decir, mientras que la gente siente que ella está creciendo, sin embargo, la opinión que tiene del país
no es la misma que la de ella misma, o sea, lo cual es ilógico, porque al final todos nosotros representamos al país. Entonces, un poco como que la idea que nos hacemos del país es una idea dada por otros, y aunque no concuerda con la nuestra, nosotros bueno, sentimos, decimos, oye, qué mal, pues todo el resto está mal, pero yo estoy bien. Y entonces esas cifras de crecimiento, esas cifras de récord de exportaciones, de disminución de la pobreza, al final terminan siendo para la mayoría de la gente una especie de accidente. Yo soy diferente, pero el país está cada vez peor. Y esto genera problemas sociales, genera decepción y una serie de elementos más pues, que le hacen daño a la nación, ¿no? Quizá sea útil poder revisar la historia reciente y poder identificar en qué momento se jodió la televisión. Es decir, en qué momento, porque si uno tiene memoria y retrocede hacia los años 80, sin ir muy lejos, había ciertamente algunos programas que podían alentar este morbo informativo, pero había otros que no. Se abría el espacio en la señal abierta para el diálogo, para un mensaje mesurado y, ¿por qué no?, en algún momento, algún mensaje positivo, aunque en esa época la crisis económica era agobiante. En los años 90 más bien esto parece transformarse. ¿Es que acaso la televisión, con esta dosis de sangre, se quedó en los años 90? Sí, probablemente tiene algo que ver, pero no se trata solo de la televisión, o sea, se trata en general de muchos más medios, ¿no? O sea, no es posible que a falta de malas noticias hayan medios que todavía sigan hablando de este muchacho desaparecido hace 4 meses o hace 5 meses, que sigan hablando del caso de Ciro. Claro. O sea, y con portadas, ¿no es cierto? Porque, o sea, ya si no tengo más malas noticias, entonces sigo hurgando en las anteriores, porque supongo yo que eso vende, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas. Es cierto, hace 20 años las noticias malas eran la norma, y probablemente era cuando más necesitábamos las buenas noticias, ¿no? Pero ahora que estamos creciendo, ahora donde se nota en la gente un crecimiento, que sigan pegados a eso porque simplemente lo aprendieron, parece poco racional. Además, es malo para ellos también, es malo para la industria, es malo para el país, es malo para todos, ¿no? No se puede vivir en un país pesimista. Yo no puedo estar en una situación donde cada vez que te veo lo que te digo es, oye, qué feo que estás, oye, mira cómo está cómo estás demacrado. O sea, eso es lo que hacen todos los días los medios, o la gran mayoría de medios, con las excepciones que conocemos. Lo que nos dicen a los peruanos es, oye, qué feo que es tu país, oye, qué feo que eres tú, mira cómo matas, mira cómo violas, mira cómo robas, mira. Entonces, eso es una especie de suicidio psicológico que nos estamos haciendo, y es necesario cambiarlo, ¿no? ¿Qué impresión puede llevarse alguien que no es de este país cuando enciende la televisión o coge un diario popular? Bueno, es evidente. Ustedes díganle, ¿qué país es este? Dígale a un extranjero, denle una buena cantidad de medios y dile quiénes son. Y va a decir que somos un país de violentos, de borrachos, de violadores, de corruptos. O sea, eso es lo que va a pensar de nosotros, esa es la imagen que estamos transmitiendo hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera, a los extranjeros que van a tener cada día más miedo de venir, y queremos hacer crecer el turismo y sin embargo le decimos eso, pero hacia adentro también a nuestros niños. ¿Cuál es la imagen que tienen nuestros hijos? ¿Con qué imagen del Perú crecen? O sea, crecen con una imagen de un Perú totalmente negativo, ¿no? Entonces, y después queremos que se queden, que se les infle el nacionalismo y que se sientan muy peruanos cuando les estamos inculcando todos los días solo lo feo que somos, ¿no? Es sin duda, por lo menos motivo de reflexión, lo que se ha quedado como norma en los medios de comunicación. Y ¿qué es lo que está pidiendo el peruano de hoy? Porque hablábamos que probablemente ciertos directores, productores, sin ningún afán personal, simplemente como análisis de los contenidos que se ven en el aire, se han quedado en el pasado. ¿Por qué? El peruano de hoy, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿En qué hemos cambiado?
El peruano de hoy, por ejemplo, está pidiendo cosas que le ayudan a crecer. El peruano de hoy, en la mayor parte de o sea, la mayoría está dentro de lo que nosotros llamamos los grupos proactivos, progresistas. Es gente que está pidiendo que le digan, oye, ¿cómo crezco? Que le digan dónde están las oportunidades, que le digan qué cosa hacer para seguir creciendo, que le enseñen lo que pasa en el mundo. Nuestros medios se concentran un poco en lo malo nuestro y no te muestran lo bueno, ni lo nuestro ni lo de fuera. Lo que se está queriendo es que le infundan ese optimismo que él lo tiene, o sea, la gente lo tiene, individualmente tiene optimismo, pero el pesimismo es un pesimismo más a nivel de país. O sea, lo que están haciendo es dividiendo, o sea, están dividiéndonos, porque lo que dicen, yo estoy bien, pero todo el resto está mal, cuando lo que quisiera el peruano es que digan, oye, todos estamos bien, crezcamos juntos, ¿no? Y este año, ¿cuáles han sido los patrones de comportamiento del consumidor, el consumidor de noticias, respecto al año pasado? Bueno, es un consumidor que como en todo el mundo está empezando a variar su consumo, ¿no? O sea, el consumo de los medios tradicionales empieza digamos, a distribuirse en los medios modernos, sea en la web, sea en los nuevos tipos en el caso de la televisión, empiezan a aparecer otro tipo el cable empieza a crecer, el lector empieza a leer más también, a diferencia de otros países donde la lectura de periódicos disminuye, aquí todavía se amplía, pero empieza a tener acceso también a otro tipo de noticias internacionales por internet que empiezan a competir con ellos, ¿no? Es un lector mucho más informado, es un televidente mucho más informado. O sea, esto es una cosa que, claro, le estamos empezando ahora con www.yoquierobuenasnoticias.com, pero es una tendencia que va a empezar y que va a ser mucho más grande en el tiempo. Si los medios no cambian, la gente va a dejar de verlo, simplemente. Vamos a entrar a la web www.yoquierobuenasnoticias.com para que usted también pueda presenciar cuál es básicamente cómo es que usted ingresa a la web. Primero ingresa, como le digo, www.yoquierobuenasnoticias.com. Esta es la introducción a la web, porque los medios se encargan solo de mostrarnos corrupción, asaltos, no a las malas noticias. Por eso en estas fiestas y en el próximo año 2012 nos comprometemos a dar, pero también queremos recibir más buenas noticias. Y queremos que el 6 de enero del 2012 los medios nos regalen al menos un día completo de buenas noticias. El 6 de enero. Es simplemente para poner una fecha, claro, o sea, quisiéramos que nos regalen todo, así, que los reyes nos digan, oye, por lo menos hoy te vamos a dar un día de buenas noticias. A ver, vamos a un poco explicarle a nuestro público qué tiene que hacer cuando ingresa a esta página. Se encuentra con estos gráficos que están hechos con puntos, ¿no es verdad? Son puntos, así, son varios gráficos. Y uno le hace clic a el punto que esté en negro para... ahí están los diferentes mensajes. La gente ha dejado, esos puntos son mensajes. Así es. Los puntos que estén sin escribir, ¿no? Si entra alguno de esos puntos, así es, por ejemplo, ahí, ese es uno. ¿no? Entonces vamos a dejar un mensaje. Es lo que hay que hacer. Yo quisiera poner aquí: la información se traduce en noticias que le sirven a la gente y que construya una patria con principios. Ese es mi mensaje. Usted puede escribir el que guste, el que quiera, el que pida, como consumidor de noticias. Termina su texto, le da clic en enviar y ya está. Así es. Y aparece su buena noticia ahí. Y es una noticia que la puede enviar usted a algún correo, la puede enviar
a Facebook o la puede enviar a sus amigos, porque la idea es que esto sea viral, ¿no? Ajá. Entonces, claro, aquí hay 2.000 personas, en Facebook han entrado varios miles más, y la idea es que se haga una cosa más grande, simplemente para demostrar que hay gente que se interesa en cambiar esta tendencia en el Perú, ¿no? ¿Podría sentir en algún momento que esta es una campaña quijotesca? Es una campaña quijotesca, lo sé, pero así empiezan las cosas, ¿no es cierto? Es una campaña que tiene mucho de ingenuidad, pero es la ingenuidad que nos da la Navidad incluso, ¿no? O sea, si hay gente que cree en Papá Noel todavía, entonces esperemos pues que esto cambie, pero independientemente de que esto tenga a muchas miles de personas o no, creo que lo importante es plantar la semilla y decir que es necesario cambiar, porque es bueno para todos, va a ser bueno para el país, para los medios, para todos. Necesitamos un país optimista. Un país pesimista es un país que no va a crecer, por más oportunidades que tenga. Hablábamos hace un momento de las nuevas plataformas, que sin duda se convierten en el corto, mediano plazo, yo no creo que tanto a largo, sino ya en competencias directas de la televisión tradicional. El consumidor peruano está buscando de manera mayoritaria, es decir, poco a poco el consumidor peruano está encontrando quizá en la web o en medios alternativos una forma de encontrar la noticia que le es útil y que le sirve. Está empezando a buscar más y es un tema de corto plazo, pero más que en términos de tiempo es un tema generacional. O sea, nosotros, claro, los que tenemos 30 años o más, probablemente todavía pensamos que lo que existe son los medios tradicionales, pero los jóvenes que tienen 15, 20 años, ellos son totalmente, están totalmente en los sistemas modernos, ¿no? Están en la internet y en todas las variantes. Y ellos son los que van a tener dentro de 5 años, 25, 30 años, van a ser los padres. O sea, en muy pocos años, todos ellos que ya están en los nuevos sistemas de información, van a ser la mayoría. Entonces, no siquiera es un tema de años, es un tema de generaciones. Si la mayoría de los directores de diarios o de televisores no se ponen a esta onda de la juventud, o sea, no se ponen al nivel de esta onda de la juventud, simplemente van a quedar sobrepasados muy rápidamente. Porque la juventud, ¿acaso está buscando en la televisión el suicidio, el crimen, la violación? No, es que la juventud por definición es optimista. Claro. ¿No es cierto? Los que vemos las cosas un poco más pesimistas somos los mayores, o sea, la gente como yo probablemente, bueno, que ya hemos visto tantas cosas, pero los jóvenes no, los jóvenes tienen todo el futuro por delante y ellos tienen el interés por lo nuevo, el interés por lo bueno y tienen la capacidad para encontrarlo en el ciberespacio, ¿no? Si tuviéramos una agenda de información en los grandes medios, nadie dice pues que esto es Suiza, Canadá, ¿no? Pero por lo menos matizar información. ¿Seríamos qué? ¿Un mejor país? Probablemente nos miraríamos al espejo con más ganas de seguir avanzando. ¿O es que hay un sector de la gente que ya empieza a bloquearse de esos medios de comunicación? No, sin duda seríamos un mejor país, pero, o sea, tú dices no seríamos Suiza o no seríamos Canadá, pero la verdad es que en muchas cosas nosotros hoy estamos mejor que cualquier país europeo. O sea, mientras ellos tienen 0 de crecimiento, nosotros hemos tenido y estamos y hemos bajado, hemos tenido 5 o 6% de crecimiento. O sea, mientras ellos tienen problemas y su pobreza empieza a crecer, nuestra pobreza disminuye. En realidad, en muchas cosas nosotros estamos mejor que ellos. Nosotros no nos comparamos, claro, se habla, los periódicos sacan sobre la delincuencia y sobre los niveles de delincuencia que los tenemos y que hay que mostrarlos, pero comparado a cualquier país latinoamericano, la delincuencia en Lima comparada a la de Buenos Aires, no estoy hablando de Caracas, no estoy hablando de Ciudad de México, los niveles son mucho menores, ¿no? Claro, hay que pararla y hay que decirla. Nadie dice que queremos unos medios que sean absolutamente blancos y que no muestren lo malo,
pero que muestren A relativamente, como tú lo refería. decías, pero que muestren relativamente las cosas. Y en muchas cosas, a pesar de lo malo, estamos bastante bien. Y eso es lo que necesitamos también remarcar, que es lo que nunca se remarca. Alguna vez un periodista me decía, lo que pasa es que nosotros somos una especie de animales de rapiña, ¿no? Que vivimos de un poco de lo malo. Del dolor ajeno. Y yo le decía, no, porque los animales de rapiña vienen y se comen eso, son sanitarios, lo desaparecen. Claro. Esto no es, esto es esparcirlo, es hacerlo peor. Entonces, eso es lo que es malo, ¿no? Y es malo para ellos, les digo, es malo para todos. Entonces, es una campaña quijotesca, pero creo que hay que empezarla. Ahora, yo puedo tener como periodista una definición de lo que es una buena noticia. Puedo no necesariamente coincidir en estricto orden con, por ejemplo, el ama de casa. ¿Qué es una buena noticia para un peruano promedio? Bueno, una buena noticia es... ¿Qué quisieran encontrar en el diario, por ejemplo? No, quisieran encontrar también aquellas cosas que nos ayudan. O sea, quieren encontrar que, claro, hubo un incendio y que desgraciadamente hubieron muchas personas damnificadas, pero también quieren encontrar al bombero que se esforzó por sacar a la niña y que lo logró y que mostró su coraje, ¿no? Uh-huh. Quieren encontrar el accidente de repente, pero también quieren ver que, oye, cómo los otros que estuvieron por ahí ayudaron y cómo pararon el tráfico para que no pasara más cosas. O sea, no es la noticia edulcorada, ni mucho menos. Una noticia quieren mostrar que también hay muchas cosas buenas para imitar. Es, ¿no?, abrir el lente de la cámara. Es abrirlo un poco más. Al frente, ¿no? Claro. Y mirar la otra vereda también. Claro, pero incluso desde el punto de vista periodístico, muchos periodistas te dicen, oye, no, es que la buena noticia es la noticia diferente. Bueno, dennos noticias diferentes. Si nos dan todo el tiempo lo malo, lo diferente, y lo que va a hacer que la gente te escuche es darnos lo bueno. Claro. ¿No? Entonces, un poco lo que está pasando con Willax. ¿Por qué están creciendo ustedes? Porque están dando diferente, ¿no? O sea, el año que han tenido, que los felicito por su crecimiento, gracias, es un poco por la diferencia. Y la diferencia en el caso de ustedes ha estado porque pues están dando un tipo diferente de noticias. Uh-huh. Y en este caso, si se quieren diferenciar, tienen que dar lo bueno, porque muchos están dando lo malo. Exactamente. Ahora, siendo esta una campaña quijotesca, con todo lo que esto implica, ¿siente realmente que algo puede cambiar la gran televisión, la televisión tradicional? Bueno, yo creo que sí. Yo soy positivo, sí, en esa. Yo creo que va a tener que cambiar, pues se van a tener que dar cuenta. Y esto hoy será pues, qué sé yo, unos cuantos miles de personas. Ajá. Pero la manera en que la gente va a ir pensando, eso va a tener que cambiar necesariamente. Ya estamos cambiando en algunas cosas, o sea, ya hay cosas de las que los peruanos nos sentimos cada vez más orgullosos, lo decimos. Hace 10 años decir producto peruano era decir producto malo, ¿no? O sea, nos ponían refrigerador importada, sí, como que ser importado fuera un valor, es decir, no es peruano, por lo tanto es bueno, ¿no? Uh-huh. Hoy eso ya desapareció. Ya la gente se siente orgullosa de muchas cosas, ya tiene héroes, ¿no es cierto? Ya tiene una serie de cosas que sentirse orgulloso. Ahora creo que ese optimismo que la gente está generando va a tener que ser transmitido y va a tener que imponerse a los medios, ¿no? Hasta hace 15 años por lo menos, recuerdo que la discusión se centraba en la identidad del peruano, una identidad que estaba en construcción, quizá en algunos sectores inexistente, en otros alienada. Hoy, ¿qué somos? ¿Nos hemos encontrado más con nosotros mismos? Sí, hoy empezamos a ser peruanos por primera vez. O sea, hasta hace unos años éramos arequipeños, o piuranos, o selváticos, ¿no? O serranos o costeños. Hoy, con todas estas mezclas sociales que han habido en Lima, sobre todo, que gente de todo el Perú probablemente... En tu familia deben haber personas casadas con gente de todo el Perú y etcétera.
se está formando un concepto de peruano muy fuerte, que es la primera vez en la historia que empieza a ver, y la gastronomía es el ejemplo. O sea, la comida peruana de la que hablamos, y decía, ¿por qué no existía antes? Porque no existía, antes había comida chiclayana, comida arequipeña. Hoy por fin mezclas el tacacho con el pescado y con esto, y aparece una comida peruana. Entonces, hay un sentimiento peruano, además un sentimiento peruano de orgullo peruano, que es una revolución en un país, ¿no? Un país además que ha vivido tantas crisis, y sí, hay peruanidad ahora. ¿Solo la gastronomía ha sido el motor de esta identidad encontrada? No, la gastronomía no es el motor, la gastronomía es uno de los uno de los síntomas. Ajá. De eso, ¿no? O sea, la gastronomía es el resultado de estas mezclas, pero empiezas a tener otras mezclas culturales. O sea, la economía misma, tú la ves, o sea, es otro ejemplo. Tú empiezas a ver empresarios peruanos, pero peruanos andinos. O sea, otra cosa, el Perú está recobrando su orgullo serrano. O sea, siempre para nosotros, para los peruanos, lo serrano fue lo secundario. O sea, la costa era la que mandaba. Hoy era peyorativo. Era peyorativo. Hoy el Perú es serrano y se empieza a reconocer como serrano. Y entendamos que el Perú exitoso, el Perú glorioso, el Perú de los incas, era serrano. Entonces, hay una serie de cosas. La gastronomía probablemente es lo más visual ahora, pero hay mucho más detrás. Por ejemplo, ¿qué es eso que nos ha ido empujando? Porque uno puede encontrar este confluir, ¿no? Que era lo que se reclamaba, como digo, hasta hace 15 años, ¿no? Que los diferentes sectores socioeconómicos o culturales eran como una suerte de guetos, como mini países metidos en un solo territorio sin saber entenderse y codeándose el uno al otro, ¿no? ¿Cómo ha llegado a confluir este país? La música también es un factor, ¿verdad? La música es otro de los factores importantísimos, pero es otro factor nuevamente que tiene que ver con el crecimiento de grandes mayorías que empiezan a tener peso cultural. O sea, antes había pequeñas minorías que eran las que determinaban aparentemente toda la dirección cultural del país. Ahora las mayorías empiezan a tener su peso. Entonces en la música, ¿qué vas a bailar tú ahora en Año Nuevo? Probablemente una cumbia que tiene base serrana. Claro, los hermanos Yaipen. O vas a bailar, qué sé yo, el arbolito, ¿no? El arbolito. Y ahí el arbolito es, claro, una cumbia, pero viene de un huayno ayacuchano, ¿no? Entonces, ¿y dónde se va a bailar? Se va a bailar en el Club Regatas, y se va a bailar en Asia, y también se va a bailar en todo el resto del país. Entonces, hay una unidad del Perú que se está dando. Por primera vez tenemos ídolos peruanos jóvenes nuevos. Tenemos, qué sé yo, la gente empieza a hablar de Quina, empieza a hablar de Sofía, empieza a hablar de Gianmarco. Hasta hace poquito tú preguntabas a los peruanos qué cosa es qué peruanos admiras, y se iban a Miguel Grau, ¿no? O sea, 150 años. No había héroes modernos. O mirábamos al extranjero. Entonces, ahora empiezas a tener personas que empiezan a ser admiradas, ¿no es cierto? Mismo Gastón Acurio y personas que son más contemporáneas, que son tuyas. Tenemos un símbolo, por primera vez, este Perú espiral, por primera vez tenemos un símbolo que dice que nos une a todos los peruanos, pero un símbolo moderno, un símbolo que no es militarizado. O sea, ante la bandera, el himno, tú tenías que cuadrarte y marchar como soldado. Es el primer símbolo civil que tenemos y que nos empieza a unir. O sea, hay un montón de cosas que son buenas noticias. Claro, claro. ¿Hacia dónde vamos, doctor Arellano? Porque hemos conquistado algo que nunca habíamos tenido. Por primera vez nos estamos mirando como nos miramos. ¿A dónde estamos yendo? Por ejemplo, al Bicentenario. ¿Qué nos queda como peruanos por construir? Nos queda por construir la solidaridad. O sea, ¿qué es lo que sucede? Y por eso es parte de esta campaña de buenas noticias. Creemos que es importante hacerla en términos de solidaridad, porque todavía este crecimiento, si bien es un crecimiento muy rápido, es un crecimiento dado
individualmente, es un crecimiento dado por individuos que cada uno de ellos ha crecido como ha podido, y tenemos esta cultura donde no nos sentimos grupo, esa cultura donde yo meto el carro y si el otro pasa, bueno, no importa, o sea, yo he crecido con el codazo, pero no nos identificamos con el otro. O sea, nos sentimos que cada individuo está creciendo, pero que el país no necesariamente está creciendo junto con nosotros. Entonces, falta organizarnos y cohesionarnos dentro de un sentimiento de grupo, de colectividad, donde nos ayudemos los unos a los otros, ¿no? Y eso en gran parte creemos que está ocasionado pues por este gran retraso mediático en ir a la par de lo bueno que le está pasando a las personas, ¿no? Algo de eso tendrá que ver con un punto muy importante que ha tocado, que es la pista, ¿no? ¿Por qué somos tan violentos por momentos? Porque a veces resultamos ser agresivos entre nosotros mismos y no nos ponemos por un instante en el lugar de la otra persona. Eso tiene que ver con algo que nos falta por madurar como país, como sociedad. Claro, es parte de los grandes cambios de la revolución. Esto es el lejano oeste, ¿no? Se hace 150 años en otros lugares, o la Revolución Francesa, ¿no? Donde hay realmente agresividad y donde cada uno de nosotros ha surgido por su propio esfuerzo, pero no se da cuenta de que ya es el momento de empezar a colaborar, porque claro, si yo quiero salir primero, o sea, si yo quiero entrar primero y no dejo que salgan los otros, nunca voy a poder entrar, y cosas como esas. Entonces, creo que es parte de un aprendizaje, no es negativo por sí mismo, es parte de un proceso, pero hay que apurar ese proceso. Ese proceso tenemos que apurarlo uniendo a los peruanos en un sentimiento común, un sentimiento de orgullo, para sentir que además, siendo un grupo, podemos crecer más rápidamente todos. Hemos dejado en el pasado, y creo que es una buena cosa, esa frase que acabo de recordar que decía: dejémosle un mejor país a nuestros hijos, como una suerte de desánimo por el presente y una suerte de veremos qué pasa en el futuro. ¿Hemos sido capaces, los hijos, de mejorar el país? Yo creo que el país está mejorando. Yo creo que si yo me pongo como los padres, creo que la gente de mi generación, la mayor parte de gente de mi generación, estamos, digamos, casi viendo el futuro con alivio, ¿no? Porque ¿qué cosas hemos vivido? Nosotros hemos vivido crisis tras crisis, etcétera, y sentíamos que no había salida en el túnel, y de repente encontramos en los últimos años que sí se puede crecer. Y vemos que es posible dejarle a nuestros hijos algo mejor que a nosotros, pero también nosotros lo estamos viviendo, ya lo estamos gozando. Entonces, lo que esperamos es que los hijos lo hagan mejor que nosotros. Doctor Arellano, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un gusto. El doctor Rolando Arellano, director de Arellano Marketing, a propósito de una interesantísima campaña que Arellano Marketing está poniendo en línea y está haciendo pública, denominada Yo Quiero Buenas Noticias. Y para participar de esta campaña, como lo hemos dicho hace un instante, lo que usted tiene que hacer es ingresar a la web www.yoquierobuenasnoticias.com y se va a encontrar con la página web que me gustaría volver a ponerla en la pantalla, si es posible, señor director, para reconocer. Se encontrará usted con este flying ahí hecho muy bonito. El Perú es un país de bellezas naturales, es un país de crecimiento y mucho más de bueno. Entonces, ¿por qué los medios se encargan de mostrarnos solo corrupción, accidentes, violaciones, robos? Se pregunta Arellano Marketing. Ya nos cansamos, no a las malas noticias. Y acá dice, bueno, un mensaje a propósito de las fiestas y el espíritu navideño, donde se nos ablanda el corazoncito, y además miramos con ilusión muchas cosas. Se ha propuesto esta campaña Yo Quiero Buenas Noticias, que el día de Bajada de Reyes sea un día de buenas noticias.
por lo menos podríamos empezar con alguna. Usted puede ingresar luego a este pantallazo donde se va a encontrar con diferentes costumbres nuestras, como por ejemplo el folclore peruano, el turismo crecerá 10% en el Perú y la marinera norteña. Los gráficos hechos a manera de puntos. Usted marca un punto y completa sus datos. Nosotros ya hicimos hace un momento esto, lo hemos mostrado en la pantalla, pero queríamos volverlo a hacer porque nos parece oportuno y ya es una demanda cada día más creciente, que lo que necesitamos como noticia no es necesariamente la sangre. www.yoquierobuenasnoticias.com. Únase a esta interesantísima campaña de Arellano Marketing. Las 8 de la mañana con 31 minutos. Ustedes